Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Florencia Belenda. Junto con mis compañeros del grupo 11 vamos a presentar el artículo científico de prevención de cálculos biliares de colesterol en ratones tratados con agonistas de FXR. Esto lo vamos a realizar en el marco de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República para la unidad curricular de DREM o CBCC5. Bien, primero vamos a hacer una breve introducción de temas que ya conocemos, pero es importante tenerlos claros y frescos para entender bien el artículo y lo que plantea. La secreción biliar está formada por dos componentes principalmente, los componentes hepatocíticos y los canaliculares. Los canaliculares son aquellos que secretan las células de los conductos del hígado. Estos son principalmente agua, bicarbonato y electrolitos, y modifican la composición biliar que se formó en un principio en el hepatocito. El hepatocito entonces secreta bilis que está formada por colesterol, sales biliares, fosfolípidos y pigmentos biliares. Los pigmentos biliares no los vamos a tratar porque no aportan mucho a lo que trata este artículo científico, pero es importante saber que también son componentes de la bilis. Entonces, primero, los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas lipídicas de gran importancia biológica. Las encontramos en todas las células ya que forman parte de la bicapa lipídica. También las encontramos en la bilis justamente, en emulsiones lipídicas del estómago, del intestino. Y bueno, es su propiedad anfipática que les confiere tal importancia, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sean anfipáticos? Significa que tienen dos regiones distintas dentro de la misma molécula. Acá tenemos la región liposoluble, que está compuesta por dos residuos de ácidos grasos. Acá se ve mejor. Podemos ver cómo mediante enlace éster se unen al grupo hidroxilo o el ex grupo hidroxilo del glicerol se une al grupo carboxilo del ácido graso para formar estas colas de ácidos grasos, que son más que nada, como decía, hidrofóbicas. Por el otro lado tenemos la cola del fosfolípido, que está formada por el grupo hidroxilo, uno de los grupos hidroxilos del glicerol, unidos a un grupo fosfato, que a su vez está unido a una base. En principio, debemos tener en cuenta que el hígado secreta en la bilis, junto con los ácidos biliares, los lípidos y los fosfolípidos, al colesterol. El colesterol es un esteroide de 27 carbonos, cuya estructura está comprendida por el núcleo de per-hidrociclopentano-fenantreno de 4 anillos fusionados, un grupo hidroxilo en el carbono 3, una cadena hidrocarbonada ramificada en el carbono 17, un centro insaturado entre el carbono 5 y el carbono 6, y dos grupos metilos, uno en el carbono 10 y otro en el carbono 3. Dado que el colesterol presenta solubilidad limitada, su secreción en la bilis puede dar lugar a la formación de cálculos en la vesícula biliar, lo cual es una complicación relativamente frecuente ya que hasta un 20% de los estadounidenses desarrolla cálculos durante su vida. El colesterol es prácticamente insoluble en soluciones acuosas, pero se puede incorporar a las micelas mixtas de fosfolípidos y ácidos biliares hasta una proporción molar de 1 a 1 de fosfolípidos y colesterol. Y de esta forma es como va a ser solubilizado. Sin embargo, el hígado puede producir bilis sobresaturada con una proporción molar superior a 1 a 1 para fosfolípidos y colesterol. Y es este exceso de colesterol el que va a tender a cristalizar. Es por esto que es sumamente importante la regulación de la cantidad de colesterol presente en la bilis, y para entender cómo se lleva a cabo dicha regulación, debemos tener claros ciertos aspectos básicos sobre el colesterol y sobre la formación de los ácidos biliares a partir de este. Bueno, en lo que respecta a la excreción de colesterol del organismo, esta se da a través de la bilis, ya sea en forma no esterificada, es decir, como colesterol en sí, o a través de la conversión a ácidos biliares, que se da por una serie de reacciones, las que están representadas acá en el esquema, siendo la primera reacción la conversión de colesterol en 7-alfa-hidroxicolesterol por la enzima 7-alfa-hidroxilasa, que es una monooxigenasa que lleva a cabo el paso limitante de la reacción, que sería el primero. Y para su función necesita NADPH, oxígeno y citocromo P450. Además, su función se ve afectada ante la deficiencia de vitamina C. Vale mencionar también que los pasos subsiguientes de hidroxilación también están catalizados por monooxigenasas. Luego, en la vía de biosíntesis, hay una subdivisión hacia una subvía que lleva a coli-CoA, que se caracteriza por tener un grupo alfa-hidroxilo extra en la posición 12, y otra subvía que lleva a quenodesoxi-coli-CoA.
Finalmente, por las respectivas subvías se llegan a los ácidos biliares primarios, que son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Pero estos ácidos, para ser excretados al canalículo, antes en el hígado deben ser conjugados con aminoácidos tales como la taurina y la glicina, lo cual les aporta un sector más hidrofílico que favorece su transporte. Por ende, los ácidos biliares primarios son los ácidos glucoquenodesoxicólico, tauroquenodesoxicólico, glucocólico y taurocólico. Pero estos ácidos a nivel intestinal, a su vez, están sujetos a cambios adicionales por la actividad de las bacterias intestinales, y dichos cambios abarcan la desconjugación y la 7-alfa deshidroxilación, que forman los ácidos biliares secundarios, que son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Bueno, en el título del artículo se menciona el receptor farnesoide X, o también llamado receptor FXR. Entonces veamos qué es. Bueno, este receptor es un receptor nuclear que funciona formando un heterodímero con otro receptor, el receptor RXR, receptor retinoide X, pero en este estudio es de nuestro interés hablar solamente del receptor farnesoide X. Bien, ¿quiénes activan a este receptor? Bueno, son los ácidos biliares, más específicamente el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, los ligandos que tienen mayor afinidad por este receptor FXR. Entonces, estos ácidos biliares van a activar al receptor FXR y como es un receptor nuclear, al estar activo, él va a poder regular la transcripción de diversos genes que están relacionados con la homeostasis del colesterol y de los ácidos biliares. Un ejemplo de esto es la regulación de la expresión de transportadores tanto de ácidos biliares como de fosfolípidos, pero que eso lo veremos más adelante. Aquí vemos un ejemplo de lo que hace el receptor FXR, que vemos que, por ejemplo, ante aumento de colesterol, tras una dieta litogénica, el colesterol mismo va a estimular a la enzima 7-alfa hidroxilasa, enzima clave en la síntesis de ácidos biliares. Entonces se van a aumentar los ácidos biliares, que estos mismos van a activar, a estimular al receptor FXR. Entonces el receptor FXR lo que va a hacer es inhibir a la 7-alfa hidroxilasa y de esa manera disminuimos la síntesis de ácidos biliares, y a su vez, por otro lado, el receptor FXR va a estimular al transportador de ácidos biliares hacia la bilis, y de esa manera tratamos de solubilizar al colesterol que está en exceso. Bueno, y a su vez los receptores FXR y LXR tienen un papel importante también en la transcripción génica de estos transportadores, que son de cassette de unión ATP o las silas ABC, que se encuentran en la membrana canalicular de los hepatocitos. Acá se puede ver un hepatocito, en esta figura se ve el otro, y la membrana que une los dos hepatocitos adyacentes es el canalículo, que ahí es donde se va a secretar la bilis, donde se va a ir formando la bilis. Bueno, y acá también se puede ver lo mismo en el corte histológico, que tenemos acá con las flechas marcadas. Acá se ve la membrana de dos hepatocitos, y esta luz acá es el canalículo, que por ahí va a transcurrir la bilis. Bueno, con respecto al FXR, regula la transcripción de un transportador ABC-B11 y un transportador ABC-B4. El ABC-B11 es la principal bomba de sales biliares en los mamíferos, y el ABC-B4 funciona como una flipasa, es decir, que trasloca moléculas de fosfatidilcolina desde la membrana interna hacia la membrana externa, dando así también la composición de la bilis. Por otra parte, tenemos el receptor LXR, que regula la transcripción de dos transportadores que son el ABC-G5 y el ABC-G8, que funcionan como una bomba de colesterol hacia la bilis. La hipótesis que se plantea el artículo es que agonistas FXR se pueden utilizar para tratar o prevenir la enfermedad de cálculos biliares de colesterol.
Bueno, para hablar un poco de la estrategia experimental que se utilizó en este estudio, lo primero que se hizo fue emplear varias poblaciones de ratones con diferentes trasfondos genéticos, es decir, que se utilizaron ratones que presentaban el gen para codificar al receptor FXR con normalidad o salvajes. Se presentaban poblaciones de ratones que no lo presentaban y poblaciones de ratones que eran susceptibles a la formación de cálculos biliares. Es decir, que presentaban el gen para codificar al receptor FXR, pero se tenía algún error de estructura o un déficit de rendimiento. A estas poblaciones se las alimentó con una dieta litogénica, es decir, que tenía un alto contenido lipídico, presentaba ácido cólico y colesterol, que como vimos anteriormente son los ligandos principales para la regulación del receptor FXR. Posteriormente lo que se hizo fue, luego de sacrificar a los animales, se comparó el contenido biliar y se hizo un estudio histológico para analizar la pared de la vesícula. En la segunda parte del estudio lo que se hizo fue alimentar a los ratones que eran susceptibles y que eran FXR negativos, es decir, que no lo presentaban, con un agonista sintético FXR o con un placebo, para poder comparar los resultados. Bueno, acá podemos ver los primeros resultados que se obtuvieron del experimento. Acá podemos ver gráficamente representado las concentraciones de sales biliares, fosfolípidos y colesterol, tanto en los ratones FXR negativos y FXR positivos o salvajes. Y podemos ver claramente una disminución de la concentración de sales biliares y de fosfolípidos en los ratones que eran FXR negativos. Esto podemos deducir que está ocasionado a que al no presentar el receptor FXR, no puede regular a los transportadores, el ABCB11 y ABCB4, que era de las sales biliares y de los fosfolípidos respectivamente. Por ende, acá podemos apreciar en los dos perfiles lipídicos una dificultad para conducir sales biliares y fosfolípidos a los canalículos, por ende una cristalización lipídica. Acá podemos ver la comparación de ambos perfiles. Bueno, y acá podemos ver gráficamente la saturación del colesterol, que está aumentada en los FXR negativos, y podemos ver la hidrofobicidad también, que está aumentada en los FXR negativos, que esto lo podemos explicar debido a los niveles relativos que habían de sales biliares, de desoxicolato y beta-muricolato, que el desoxicolato es bastante más hidrófobo y se veía predominantemente aumentado en los FXR negativos, y el beta-muricolato, que es bastante hidrofílico en comparación, se veía más aumentado en los FXR normales o salvajes. Luego, en el examen histológico se puede observar cómo la mucosa del ratón FXR negativo se estaba engrosada, o sea, una inflamación, y se presentan daños. Si lo comparamos con la mucosa del ratón salvaje, está mucho más delgada y en mejores condiciones. Bien, acá tenemos un análisis mediante PCR en la cual podemos observar la expresión génica de los transportadores de ácidos biliares, fosfolípidos y colesterol. Y para recordar brevemente, recordemos que el transportador ABCB4 se encarga del transporte de fosfolípidos hacia la bilis, el ABCB11 de ácidos biliares hacia la bilis, y ambos son objeto del receptor FXR, es decir, este receptor al activarse puede regular la expresión génica de estos transportadores. Por otro lado, el transportador ABCG5 y ABCG8 transportan colesterol hacia la bilis y ambos son objeto de otro gen del LXR. Bien,
Ahora, teniendo en cuenta las referencias que las barras negras son los ratones salvajes y las barras grises son los ratones los cuales no tienen funcional el gen FXR, podemos destacar de estos resultados que los ratones que no tienen funcional el gen FXR tienen una marcada disminución del transportador tanto de fosfolípidos ABCB4 y de ácidos biliares ABCB11, que es por lo que ya hemos mencionado. Al no estar activo el receptor FXR, no está sensando que hay un aumento de ácidos biliares, por tanto no está sensando que debe de aumentar la expresión génica de estos transportadores para solubilizar así el colesterol que está en exceso en la bilis. Por otro lado, no vemos un cambio significativo en ambos ratones en cuanto a la expresión génica de los transportadores de colesterol. ¿Esto por qué es? Es porque estos transportadores son objeto de otro gen, del gen LXR, que está funcional en ambos ratones. Aquí tenemos otro análisis del PCR, en donde vamos a prestar atención a la expresión de la enzima 7-alfa hidroxilasa y también de SHP, que es un pequeño heterodímero inhibidor que en realidad el FXR, como ya hemos mencionado, inhibe a la 7-alfa hidroxilasa, pero no lo inhibe directamente, sino mediante la estimulación de SHP, y SHP va a ir a inhibir a la 7-alfa hidroxilasa. Entonces veamos, en los ratones que no tienen funcional el gen FXR, vemos una disminución de SHP. Por tanto, si hay una disminución de SHP, quiere decir que no hay nada que esté inhibiendo a la 7-alfa hidroxilasa. Es por eso que vemos una marcada expresión de la enzima 7-alfa hidroxilasa. En contraposición, en los ratones salvajes vemos una gran expresión de SHP, quiere decir que FXR, este receptor, está siendo funcional, está estimulando a SHP y SHP está inhibiendo a la 7-alfa hidroxilasa y por eso no vemos su expresión aquí. En esta oportunidad, lo que se hizo fue estudiar los efectos del agonista FXR en la cristalización de colesterol y en la formación de cálculos biliares en ratones susceptibles y ratones FXR negativos. Para esta prueba se utilizaron machos de la misma edad de ratones susceptibles y ratones FXR negativos. Se los alimentó con una dieta litogénica durante una semana, en conjunto con un ligando FXR sintético y un vehículo o placebo. Luego de esto se estudió la composición lipídica y la expresión génica de los ratones en cuestión. Lo que surgió a partir de los resultados es que los ratones susceptibles y los ratones FXR negativos que fueron tratados con el vehículo placebo presentaron una bilis turbia de la vesícula biliar y grandes precipitados de colesterol. ¿Serían estos? Estos dos. Además, 2 de cada 5 de los ratones susceptibles tenían etapas más avanzadas de la enfermedad. A diferencia de los ratones susceptibles que fueron tratados con el ligando FXR sintético, que no presentaron secuelas de la enfermedad, sino que mostraron una disminución bastante visible de la turbidez de la bilis de la vesícula biliar y la ausencia de precipitados de colesterol. Bajo estas mismas condiciones, el ligando FXR sintético no tuvo efectos sobre los ratones FXR negativos, lo que demuestra que sus efectos dependen del receptor de FXR. Bueno, en esta diapositiva podemos ver por un lado en la imagen D una gráfica que nos muestra el índice de saturación de colesterol en la bilis y por otro lado las imágenes E y F que nos muestran un examen histológico realizado a la mucosa de la vesícula biliar con hematoxilina y eosina en ratones salvajes susceptibles. Para comenzar, la gráfica realiza una comparación de la saturación de colesterol en ratones salvajes susceptibles con la de los ratones que carecen de receptor FXR, cuando se les aplica vehículo, la barrita negra, y cuando se les aplica el agonista de FXR, que es esta barrita gris. La primera lectura que podemos realizar es que en los ratones salvajes susceptibles hubo una gran disminución ante la aplicación del agonista FXR de la saturación de colesterol, mientras que esto no sucedió en los
ratones que carecen del receptor FXR, sino que se ve un pequeño aumento acá. Antes de explicar por qué sucedió esto, debemos recordar que las concentraciones de colesterol en ninguno de los ratones se vio variada significativamente debido a que, como dijimos hoy, los genes que codifican para los transportadores de colesterol están regulados por el receptor LXR y no por el FXR. Por ello, la concentración de colesterol no varía. En base a eso, entonces podemos concluir que esta disminución que hubo de la saturación del colesterol fue debida al efecto del agonista sobre el receptor FXR, que hizo que éste se vuelva funcional y logre regular la expresión de los genes que codifican para los transportadores ABCB4 y ABCB11, que son los transportadores de las sales biliares y del fosfolípido, haciendo que las concentraciones de estos aumenten y ello haga que el colesterol se pueda solubilizar y no quede hipersaturado. Por ello, baja la saturación de colesterol en la bilis. Esto no pasa en los ratones que carecen del receptor FXR, por eso mismo, porque al carecer del receptor, el agonista no tiene sobre qué actuar y no genera modificaciones. Por otro lado, las imágenes histológicas muestran la diferencia que hubo en el epitelio de la mucosa de la vesícula biliar cuando al ratón salvaje susceptible se le aplicó el agonista, que es la imagen F, el agonista del receptor FXR, y cuando se le aplicó el vehículo, que es la imagen E. Cuando se le aplicó el agonista del receptor FXR, se notó una gran disminución del daño del epitelio, se vio que ya no estaba tan inflamado y además que el grosor disminuyó bastante, lo cual no pasó cuando se le aplicó vehículo, porque acá se ve que está muy dañado el tejido, además que está inflamado y que tiene gran grosor. En esta figura podemos ver cómo cambia la expresión del ARN mensajero de distintos genes cuando los animales fueron tratados con vehículo o con agonista de FXR. Estos cambios en la expresión del ARN reflejan el rol protector que tiene el agonista de FXR. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, podemos ver con las barras grises el aumento enorme que tuvo la expresión del gen ABCB11 y ABCB4 cuando fueron tratados con agonistas en comparación cuando eran tratados simplemente con vehículo. ¿Por qué tiene un rol protector la mayor expresión de este gen? Porque bueno, estos son los genes que luego se van a convertir en las proteínas que van a bombear las sales biliares y los fosfolípidos hacia el canalículo, permitiendo así que se pueda solubilizar el colesterol y evitando su precipitación. Además, podemos ver que hay un gran aumento de la expresión del gen SHP. Esto se debe a que, por las grandes concentraciones de ácidos biliares, un receptor farnesoide que está en buen funcionamiento tendería a estimular la expresión de este gen SHP, que tiene una función represora sobre el CYP7A1. Entonces podemos ver que cuando funciona el FXR tenemos un aumento de la expresión del SHP, lo que conlleva una disminución de la expresión del CYP7A1. Esta CYP7A1 es el gen que termina traduciéndose en la proteína 7-alfa hidrolasa, que es la responsable de la conversión del paso crítico de la conversión del colesterol a ácidos biliares, como ya se ha comentado. Por último, también destacar que los ABCG5 y ABCG8 no tuvieron una diferencia de expresión genética cuando fueron tratados con vehículo y agonista en los ratones C57. No se ve ningún cambio en los ratones FXR negativo cuando fueron tratados con vehículo y con agonista. Las expresiones de ARN mensajero son virtualmente iguales, ya que no hay una diferencia significativa. Bueno, la discusión. Todo esto demuestra que los receptores farnesoides son esenciales en el mantenimiento de la homeostasis de la bilis. ¿Qué pasa? Cuando tenemos más colesterol que fosfolípidos ácidos biliares, o sea, una sobresaturación de la bilis con colesterol, es el primer paso para la formación de monohidratos de cristales de colesterol, lo cual va a resultar posteriormente en la formación de cálculos biliares de colesterol. Entonces, se espera que a partir de estos resultados se empiece a implementar, o al menos buscar en un futuro, utilizar como objetivo terapéutico el receptor farnesoide. Por el momento, los únicos tratamientos para la enfermedad de cálculos biliares de colesterol son las colecistomías, que es la extracción quirúrgica de la vesícula biliar, o la proporción por vía oral de ursodeoxilcolato, que es una sal biliar que tiene la capacidad de solubilizar el colesterol en la bilis. Entonces,
por más que los experimentos se hayan realizado en ratones, como los ratones y los humanos comparten el funcionamiento molecular, similar molecular de estos receptores, es esperable que se obtengan los mismos resultados en humanos que en ratones. En esta imagen lo que se muestra es una situación en la que el colesterol está desbalanceado, en la que el colesterol está sobresaturado en la bilis. ¿Por qué pasa esto? Porque los receptores FXR no funcionan o tienen función reducida, mientras que los LXR funcionan de manera normal, lo que resulta en una excreción normal de colesterol, pero en una excreción disminuida de sales biliares y fosfolípidos a el canalículo biliar. En cambio, en este caso, con los receptores farnesoides funcionales, tenemos un equilibrio de las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol, lo cual puede ayudar a prevenir la enfermedad de cálculos biliares de colesterol. Finalmente, podemos concluir que, sometidos a la misma dieta, los ratones que carecen del receptor FXR y los susceptibles que tienen una respuesta FXR reducida, precipitan unihidratos cristalizados de colesterol en menos tiempo que los ratones salvajes resistentes. A su vez, también podemos concluir que el tratamiento con agonistas de FXR mejora notoriamente el pronóstico de los ratones susceptibles, mientras que no genera cambios en los ratones que carecen del receptor FXR. Y por último, en base a los resultados, concluimos que las mutaciones o polimorfismos del gen FXR determina susceptibilidad a los eventos que conducen a la cristalización del colesterol y a la posterior enfermedad de cálculos biliares.